aquí ya comenzamos a charlar sobre el tema en sí. Aunque ya hicimos una introducción con lo del celular, con saber de que este es un angular y de que está diseñado precisamente este angular para abarcar bastante información, comenzamos a hablar de planos generales, ¿verdad? Listo, tenemos plano general. ¿Con qué óptica, con qué lente, con qué objetivo podría yo realizar un gran plano general? El gran plano general vendría a ser con un objetivo gran angular. Y si ya llegaría a ser un lente ojo de pescado, que lo veremos ahorita con un ejemplo, deformaría un poco la realidad, ¿ok? Pero el gran angular me parece que es propicio para bastante información, para abarcar mucha información. ¿Cuáles son los gran angulares? ¿Qué números tienen? ¿Qué números tienen? ¿Y qué aspecto nos dan? Vamos a ver por acá, a ver si lo tengo por aquí, muy cerca. Muy bien. Voy a comenzar por aquí, compartiendo esta página, ¿vale? Voy a comenzar a admitir también por acá a nuestros compañeros y compañeras que están ingresando. Muy bien. Muy bien. Desde el gran angular hasta el telefoto dice aquí, ¿vale? Vamos a verlo. Perfecto. Ahí está. Desde el que está más cerca al sujeto, el cono, veamos que son como conos, ¿verdad? El cono. El cono más cercano es un gran angular. Es un gran angular. Y como nos muestra aquí, vendría a ser para paisajes entre comillas. Y el número, como lo vemos acá en el de mano izquierda, el primero que vemos, el número es un 11 milímetros hasta un 18 milímetros. Este de aquí, el primer cono. Es decir, que el ángulo de visión es bastante amplio. Un lente angular o gran angular abarca bastante información, ¿ok? Empecemos a entenderlo ahí. Y cada vez que empezamos a acercarnos más, es decir, que el número empieza a aumentar, un 18 milímetros, que es el estándar que viene en el kit de fotografía básico, que es un 18-55. Estos milímetros son las distancias que tiene la distancia focal desde el centro, ahorita lo vemos en un ejemplo visual, desde el centro de visión del lente hasta el sensor. Vemos que el 18 milímetros, al mismo tiempo que se hace un poco más de zoom, ¿ok? Porque de 11 milímetros a 18 milímetros está haciendo 7 milímetros de zoom, ¿ok? Al hacer zoom, no solo hace zoom, sino que también cierra el ángulo de visión. Y eso lo vemos nosotros lo hacemos hasta, lo comprobamos hasta con el celular, así sea un zoom digital. Cuando hacemos zoom, acerca, pero al mismo tiempo que acerca, nos cierra el plano. El plano no queda igual distancia y se sigue acercando y teniendo la misma proporción de distancia. No, para nada. Se empieza a cerrar el ángulo de visión, ¿ok? Entonces, el 18 milímetros empieza a cerrar. De ahí para allá sigue el 35 milímetros y sigue cerrando. Se supone o se dice que el 35 milímetros es un muy buen lente genérico para hacer panorámicas de street photo, para fotografía callejera. De hecho, el 35 milímetros creo que es el lente que usaba Cartier-Bresson, que es un fotógrafo por excelencia de fotografía callejera. Y él fotografiaba, no sé cómo lo hacían, la verdad. Yo hasta ahorita tengo dudas cómo lo hacían, porque ellos fotografiaban con la cámara en el pecho o en la cintura, sin ver a veces el objetivo. A veces sí lo tomaban así, pero muchas veces ellos fotografiaban así, con la cámara abajo, para tener otro ángulo de visión. Pero extrañamente, yo me he dado cuenta que las cámaras les quedaban muy bien el horizonte. No sé cómo lo hacían o después en postproducción. Si hubiera de pronto un video de cómo ellos generaban la fotografía desde la captura y cómo la llevaban al revelado y si quedaba totalmente derecha, me parecía o me parece impresionante porque a uno a veces le queda inclinado, a veces hasta mirando, hasta a veces mirando a través del visor le queda inclinado y ellos así al azar y quedaban derechos los horizontes. Bueno, entonces 35 milímetros para fotografía callejera
y también para fotografía de retrato, para fotografía, es decir, es un lente. De hecho, a mí me parece que el 24 y 35 milímetros son lentes que los puedes usar para muchas cosas, que puedes irte a una reunión social y sacas bastantes fotografías interesantes de conjunto, de escenario y de detalles y de retratos. O sea, que con ese lente puedes hacer muchas cosas, pero se queda limitado. Recuerden que cada lente iría por un sentido, tendría una razón. Como lo vemos, el 18 milímetros y 11 milímetros vamos a abarcar bastante información, muchísima información. Es decir, que si yo voy a un concierto y quiero tomarle fotografía a toda la gente que está como los asistentes, pues iría con un angular y esa sería mi intención. Yo no llevaría un 125 milímetros o un 200 milímetros para tomar la fotografía de toda la gente que asistió al escenario, al espectáculo, al concierto. Me quedaría muy pequeño, me mostraría una cierta cantidad de personas, pero no todas, ¿ok? Me mostraría una cantidad y amontonaditos y podría uno suponer que hay mucha más gente, pero no me muestra la magnitud. Entonces yo no lo haría. No compraría un lente 125, ni 55, ni 35. No, yo voy a buscar un 11 milímetros, un 18 milímetros, ¿ok? Yo tengo por acá un 10 milímetros que lo voy a llevar en la próxima clase para que lo empecemos a ver la diferencia que tiene. De la Secretaría de Cultura tenemos un 14 milímetros. Profe, eso depende también del sensor de la cámara, ¿cierto? No, mira que no. Ah, bueno, sí, claro, si es un sensor recortado o es un sensor completo, claro que sí. En este caso, por lo general, las cámaras que tenemos en la Secretaría son sensores recortados. Ya lo charlaremos más adelante cuando hablemos de sensores. Pero sí, depende del sensor también, claro. Pero en este momento, hablemos de un sensor recortado, ¿ok? Porque pues, en la Secretaría no contamos con una cámara de sensor completo. El sensor recortado no sería un 35 milímetros. Cuando hablemos de sensor, nos daremos cuenta que el sensor viene de 35 milímetros y ese sería el sensor full frame, que le llaman, ¿verdad? El sensor completo. Y de hecho, los sensores completos vienen para lentes como este, que viene muy grande de bayoneta para full frame. Y pues funciona estupendo porque al tener un sensor mucho más grande, va a tener muchos más píxeles y vamos a tener más luz, más información, más definición. Y por ende vamos a poder llegar a ISOs muchos más altos sin ruido. Por eso las full frame son más costosas. Lastimosamente a mí me atracaron hace poco y me robaron mi cámara profesional, una full frame. eh, y bueno, hubiera sido un buen ejemplo para demostrar visualmente cómo era el tamaño de proporción, cómo cambia. Pero eh, valga la acotación y la aclaración de que sí depende del sensor. Pero por el momento, tengamos como estándar el sensor recortado porque es como la cámara que vamos a manejar, ¿vale? Muchas gracias por la intervención, David. Listo. ¿Qué más podemos definir con esta imagen? Que entre más angular abarca más información y entre menos angular va a ser más pequeño el cono, pero va a ser mucho más zoom. En este caso, por ejemplo, un 400 milímetros, perfecto, ¿no es cierto? De hecho, aquí me está diciendo que, bueno, estos lentes, entre más zoom tienen, empiezan a perder de iluminación, empiezan a perder luz si no son lentes de alta gama o se puede decir, de trabajo profesional. Alguien que vaya a cazar aves y que sea un profesional de la National Geographic no va a llevar un lente que al hacer un zoom se le cierre mucho el diafragma, porque va a perder mucha luz al hacer zoom. Primero porque pues empieza a tener mucha distancia a la luz para llegar hacia el sensor. Eso uno. Pero hay muchas razones del por qué se empieza a perder luz entre más eh, distancia tengamos. Entre más distancia empecemos a hacer de zoom, como este 400 milímetros, si es luminoso, es un lente costoso. Es decir, me explico. Venden lentes
Venden lentes, voy a dejar de compartir aquí un momento. Venden lentes, teleobjetivos. ¿Cuáles son los teleobjetivos? Son los telefotos, profe. Los teleobjetivos son los que pueden hacer zoom, ¿ok? Venden telefotos, teleobjetivos con bastante distancia focal, es decir, con bastante zoom. Pueden ser, qué sé yo, un 70-300, un 18, un 24-600, qué sé yo, una cantidad enorme. Y claro, es un tubo así de largo, muy largo, el doble de este. Pero, y lo suelen vender, lo suelen uno encontrar en el mercado por 400,000 pesos, por 300,000 pesos. Y uno dice, wow, pero está barato ese lente. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué está tan barato? Lo que pasa es que ese lente es un tubo derecho, completamente así como lo vemos este, sigue derecho, 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 y no amplía su cono, su lente, por donde entra la luz. Sigue siendo el mismo diámetro. Es decir, que este lente es oscuro, sigue siendo oscuro. Y esos lentes que son muy grandes y los venden baratos precisamente porque no son luminosos. Tienen F cerrados, tienen Fs de 4, 5, 6, 7, sí, es decir, que tendríamos que tener un ISO demasiado reventado para cazar un ave en movimiento y con poca luz, es decir, son lentes ciegos. Que tal vez no sirva para astrofotografía, posiblemente sí, porque en astrofotografía nos da la opción de poner el tripié y dejar quieto el lente y entonces podremos dejar más larga exposición, ¿verdad? Más larga exposición y podré hacer un zoom para capturar la luna. Y entonces dejaré 5 segundos de exposición y podré darle la posibilidad de un ISO bajo, el F abierto totalmente, que me posibilita este hasta donde me lo dé, y podré generar una captura más legible. Pero en ese caso de larga exposición, pero en el caso de captura de aves, si es un lente largo, barato, que tiene un F muy cerrado, yo aconsejo que no lo compren porque va a ser un encarte. Una vez se emociona, porque yo lo digo por experiencia, me emocioné cuando vi un lente de 400,000 pesos así de grande, cuando recién inicié, ¿ok? Cuando recién inicié, miré un lente grandotote en la venta, dije, wow, pero entonces 300,000 pesos no es nada, dije, me lo voy a comprar. No me lo compré precisamente porque investigué y esa era la falencia, que era un lente ciego, era un lente que necesitaba mucha cantidad de luz para poder capturar un ave en movimiento. Y entonces me puse a averiguar qué lentes usaban para capturar aves. Bueno, vamos a ver qué tipo de lentes son. Voy a ver si tengo por aquí algún referente de lentes. Ujú. Creo que aquí me puede posibilitar. Esta imagen me puede servir como imagen de referentes. Perfecto. Muy bien. Digamos que este tipo de lentes, que son ya un poco más elaborados, que de hecho vemos que viene con un soporte abajo, miren, como una zapatilla, eso nos da a entender que el tripié no se ajusta a la cámara, al cuerpo. ¿Por qué? Porque es tan pesado el lente, tan grande y tan pesado, que el cuerpo, es decir, el punto de equilibrio en el cuerpo quedaría muy liviano y seguiría de frente el tripié. Tienen que ubicarlo con esta zapatilla para que pueda eh, tener el peso apropiado. Entonces el tripié no queda en el cuerpo, el tripié queda en el lente. Este tipo de lentes son más costosos. ¿Y por qué son más costosos? Porque este tipo de lentes, porque este teleobjetivo sí me sirve para fotografiar aves, porque el F es 2.8, es decir, es un lente luminoso y tal vez posiblemente, y si es muy costoso, el 2.8 lo puedo utilizar hasta hacer el zoom hasta el máximo. Por ejemplo, este tiene 80, de 80 milímetros, que vemos aquí el numerito, miren, 80, y puede ser hasta 600, 80, 600, 60, 300, qué sé yo. No lo alcanza a ver el número. Pero hagamos de cuenta que utilizó el zoom más alto, a 300. Hizo un super zoom. Y el F, cuando uno hace zoom, se cierra. ¿Ok? El F se cierra.
el F se suele cerrar en todos los lentes, en todos los lentes. Este lente que tengo aquí, cuando yo hago zoom, se cierra. ¿Y cómo sé que se cierra? ¿Hasta dónde sé que se cierra? ¿Y qué apertura tiene? ¿Qué es lo que se cierra, profe? ¿Qué está hablando usted que se cierra qué? Se cierra el diafragma, ¿ok? Se cierra esta cosita que está acá adentro, que es la que captura la luz, que es como esas cortinillas se cierran. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo sé que se cierra? Pues estos lentes tienen unos numeritos, ¿ok? Voy a comenzarlo a leer de este lente. Él tiene un AF 18-200 milímetros. Es decir, que tiene un 18. Voy a compartir la imagen acá nuevamente. Ok, perdón. Ok, aquí está. Ajá. Perfecto. 18, que sería este de aquí, ¿verdad? Este numerito que está aquí. Paisaje. 18, 200. Es decir, que llegaría más o menos hasta aquí, hasta este cono cerrado, perdón. Es decir, desde este cono abierto de aquí a este cono cerrado de acá, este naranja, desde el azul al naranja. Este tipo de amplitudes de conos de apertura esto es lo que abarca en el rectángulo. Este cono me muestra es lo que abarca a capturar de información, lo que voy a entrar. Pero cada vez que yo hago ese zoom, el F se cierra, ¿ok? Entonces, él tiene 18 ahí y 200 ahí, al máximo. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? 18 ahí, 200 ahí. Yo lo voy a llamar en la semana que viene para que lo veamos bien. Ahora, él me dice, aparte de que es 18, 200, me dice que el F, aquí sí él tiene una letra, me dice F. Lastimosamente, no sé si ustedes lo puedan ver, pero aquí tienen unas letritas. Y ahí me dice F. Y el F, ¿qué significa? Recuerden qué significa F. Diafragma, ¿ok? F. Y aquí me tiene un numerito. Me dice 3.5 raya 6.3. ¿Qué me acaba de decir? Él me acaba de dar una información importantísima de este teleobjetivo. Recuerden que teleobjetivos son los que tienen zoom. Este teleobjetivo me acaba de dar una importante información. Me acaba de decir que en la distancia focal de 18 milímetros, el F, el diafragma, está en una apertura de 3.5. Es decir, que no es muy luminoso. Recuerden que un lente luminoso o un F luminoso es 1.2, 1.4, 1.8. Hasta 2 podría ser, pero de ahí para allá comienzan a cerrarse y a quedar un poco faltos de luz. Entonces, él tiene 3.5, es decir, que ya comienza un poco falto de luz. Y cuando hago todo el zoom, me dice que llega hasta 6.3. Se cierra el diafragma hasta 6.3. Es decir, que este lente, cuando lo tengo en 200 milímetros, que es el máximo zoom, no lo puedo abrir el diafragma hasta 3.5. No, se queda en 6.3. Es decir, se oscurece. Y lamentablemente estos lentes, pues por eso también tienen ese precio, ¿no? Esto no pasa del 1.500.000. Y los lentes que conservan el F, se puede decir anual, es decir, que yo puedo hacer el zoom a 200, a 300 y puedo mantener un F de 2.0 o 3.5 o 1.4 y es decir, va a entrar muchísima luz y aún haciendo zoom. Y eso va a costar muchísima plata. Un lente de esos nos va a costar por ahí unos 6, 7, 12 millones de pesos. Muchos aconsejan que es preferible que tú te compres los lentes, una buena óptica y no un cuerpo y que le estés desgastando plata al cuerpo. Es decir, que no le metas plata al cuerpo, que si no, le metas plata a los lentes. ¿Por qué? Porque se dice que los lentes no se desgastan, o sea, se desgastan por el uso obvio, sí, pero tú los puedes tener más tiempo de vida, mientras que la cámara sí se va a cambiar constantemente de tecnología, se va a dañar el sensor,
tiene bastantes pros y contras. De hecho, yo puedo comprar una cámara no tan elevada la gama, una gama media y un lente de gama alta. Y la respuesta va a ser tremenda, tremenda. Este lente que tengo aquí, bueno, este ya lo hablé. Este es un teleobjetivo. Lo voy a comenzar a hablar y para dejarlo ya de hablar. Este teleobjetivo que tiene la distancia focal de 18 a 200, es decir, tiene zoom de 18 a 200 milímetros, es decir, de una panorámica como para tomar fotografías conjunto en una reunión social, un paisaje moderado, no tan gran, no una gran amplitud, no una gran panorámica, pero sí me sirve como para generar paisajes. No hay problema. De hecho, el paisajista puede utilizar varias distancias focales. No, por eso no decía, no todo el tiempo se utiliza el paisajista a un gran angular, ¿ok? Puede utilizar una distancia más cerrada para contar una historia de la montaña, ¿ok? Entonces, él me da la opción de tener una gran, bueno, una gran panorámica, no, una panorámica decente para abarcar una información decente, es decir, un conjunto, hasta un buen zoom de 200 milímetros, que yo puedo distanciarme bastante de los objetos a fotografiar. ¿Y para qué me serviría este lente entonces? Me serviría para fotografiar aves, espectáculos en vivo, deportes, es decir, donde yo no necesito ingresar al lugar para capturar la imagen, donde yo necesito estar lejos, donde yo necesito estar sigiloso, donde yo necesito conservar una distancia de mi objetivo a fotografiar. Estos también los utilizan también los paparazzis, claro, para que no los detecten. Un muy buen lente, pero también nos empieza como a unos pro y unos contra. Él nos deja en una zona de confort que no nos permite ya desplazarnos precisamente porque ya nos dice, si ya tienes zoom, ¿para qué te vas a acercar? Si ya tienes con qué acercarte, no te acerques. Acércate con el lente. Eso también a veces no es positivo porque nos acostumbra a no desplazarnos mucho, a encontrar un punto y en él comenzar a explorar solo con el zoom. Y los lentes fijos, que son los otros lentes que vamos a ver enseguida, sí nos obligan a tener como esa presión de desplazarnos. Estos teleobjetivos, ¿ok? Teleobjetivos sirven, vuelvo y repito, para hacer esas capturas desde, en este caso, de 18 milímetros a 200, desde una panorámica decente hasta un zoom decente para fotografiar aves, para fotografiar espectáculos, conciertos, que salga la mano, que salga la guitarra, que salga el piano, que salga su rostro. ¿Hay lentes más potentes? Claro que sí. Hay lentes con bastante zoom y hay unos lentes mucho más costosos. Eso depende ya del presupuesto de cada uno. Por eso hay que reunir, en esto de la fotografía se va bastante dinero en estos equipos. Lastimosamente a mí se me robaron la cámara, pero pude conservar aún un lente fijo que tengo acá. Bueno, ahora, ¿cuáles son los lentes fijos? ¿Qué diferencia tienen los lentes fijos y por qué se llaman fijos? Antes de, voy a ver cuánto me falta, cuánto llevo de tiempo, perdóneme. ¿Alguien me puede ver? 27. Muchas gracias, perfecto. Listo. Voy a compartir otra imagen acá para apoyarnos y después entrar a lo que es el lente fijo, para cerrar esto de los lentes aquí. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien, aquí con este ejemplo, con esta imagen, con este pequeño GIF que vemos aquí, lo voy a compartir solo el cuadro de él. Vemos en tiempo real un cambio como de proporción al momento de utilizar distancias focales diferentes. Cuando él está delgadito, vemos que ahí comienza delgado y comienza como a hacerse ancho el rostro, como si se empezara a ampliar el rostro en la parte de los extremos, porque miren los ojos, que él conserva los ejes de los ojos. El fotógrafo de este ejercicio hizo muy buen ejercicio porque conservó los ejes de los ojos y la nariz, pero sí nos damos cuenta que los laterales, el cuello, las orejas,
se empezaron a hacer más anchos, se empezaron a hacer hacia los lados. Cuando está delgado, tiene un angular, es decir, tiene por ahí un 16, un 10 milímetros, hasta un 18 milímetros. Y de ahí hasta cuando ya queda la proporción real, que es la última toma, podría ser un 50 milímetros, un 85 milímetros, ¿ok? Ahí vemos claramente que sí nos altera la proporción de nuestro físico y que de nosotros depende en qué momento lo podemos usar, cómo lo podemos usar, ¿ok? Voy a cerrar ese y voy a abrir este otra. Miren, aquí está claramente, nuevamente, el ejercicio que estamos observando. El angular lo vemos totalmente diferente. Miren, aún conservando la proporción de los ojos, la distancia de los ojos, el tamaño de la cara, la forma de la cara, la forma del cuerpo ha cambiado de esta a la toma primera. La toma primera podría ser como un 85 milímetros, un 50 milímetros, y de ahí para allá comienza a abrirlo. Abrirlo hasta un 18 milímetros, hasta un 16, hasta un angular, y nos queda así, miren, con otra proporción, con otra forma del cuerpo. Y por eso, de pronto, algunas chicas les gusta verse con el celular porque él nos muestra estilizados, nos muestra delgados, ¿ok? Es nuestra, como nuestro recurso, ojo, nuestro recurso para poder eh, aportarle a nuestro modelo. Si nuestro modelo no está conforme con su imagen, nosotros podemos aportarlo desde ahí. Decirle, ah, bueno, listo, no te preocupes, yo te vuelvo a hacer un poquito más estilizado. Vamos a ver aquí rápidamente la distancia focal. Como lo vemos, va desde el centro óptico de la lente, que es el que está aquí atrás. ¿Ok? Voy a dejar de compartir, que es este que está aquí, en el que yo tengo, que es donde entra donde entra la imagen, que es acá, y donde sale hacia el sensor, que es esta bayoneta de metal. Esta se une con el cuerpo. Y este lente que está aquí, este lente que está aquí sería el centro óptico. Vamos a verlo acá otra vez en el ejemplo. Este de aquí, el centro óptico de la lente sería ese. Y de ahí hasta el sensor sería la distancia focal. Entonces, el zoom se lo ve, claro, cuando yo hago zoom, voy a cerrar aquí, y cuando lo tengamos en presencialidad lo vamos a ver más claro. Pero bueno, aquí lo van a ver ustedes. Cuando yo hago zoom, lo están viendo allá, ¿verdad? ¿Me están viendo aquí en la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Sí, Listo, ahí señor. está el centro óptico, miren, aquí está. Pero cuando yo hago zoom, el centro óptico se desplaza y ya no está ahí, miren, se va para adentro. ¿Ok? Cuando yo hago zoom, el centro óptico ya no queda ahí, se va para adentro. Es decir, que hay más distancia focal. Por eso hace zoom. Ahora lo empezamos a entender un poco más. Ahora ya entendemos de qué se trata. El centro óptico, claro, se empieza a alejar del sensor. Miren, aquí está el sensor. Y se comienza a alejar del sensor al hacer más distancias focales, a hacer más zoom. Pero al mismo tiempo, el ángulo de visión se va a reducir. Cada vez que hacemos zoom, se reduce el centro de visión. Cada vez que reducimos el zoom, aumenta el ángulo de visión. ¿Ok? Eso en la práctica lo vamos a entender más. El F, cuando hacemos zoom en este tipo de lentes, se va a cerrar para tenerlo en cuenta, ¿ok? Cada vez que hacemos zoom, se cierra el F. Así que cuando tengamos eso en cuenta, cuando hagamos un zoom, el F se nos va a cerrar y si estamos en luz natural, tal vez se nos va a alterar los parámetros. Por eso ahí el modo de apertura de diafragma, a veces es bueno utilizarlo. Cuando estemos en presencialidad, vemos los modos de la cámara fotográfica y ahí sí es funcional porque yo hago zoom y tomo fotografía y sigue la misma exposición, no me varía la exposición. En cambio, si lo tengo manual y hago zoom, tengo que o bajar velocidad o aumentar ISO para que me compense esa cerrada de diafragma. Esto es una locura lo que estoy hablando, pero es así. Así funciona la fotografía, pero quiero que en estos momentos, sé que en la práctica lo vamos a entender más. Sé que ahorita sí es difícil de entenderlo. Dice Dianita, y el diafragma también nos afecta la profundidad de campo, ¿cierto? Perfecto, vamos allá. Vamos para allá.
¿Qué es la profundidad de campo? Perfecto, aquí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos pilos, estamos en la jugada, estamos pero en la jugadísima. Porque aquí ya empezamos a entender esta parte de la profundidad de campo y del desenfoque que a veces tanto nos gusta. AB, apertura de diafragma. ¿Ok? La apertura de diafragma, que sería el F. Y recuerden que el F se lo determina con el, en el triángulo de exposición se lo identifica con la B. ¿Ok? En el lente a veces lo identificamos con el 1, 2 puntos. ¿Ok? Con 1, 2 puntos. No sé si acá lo tenga 1, 2 puntos, pero funciona así. 1, 2 puntos. No, este no lo tiene, pero este es 1, 8. Y funciona. El F tiene, es decir, el diafragma tiene bastantes abreviaturas. Tiene como 3. F es igual a diafragma. B, ¿qué? 1, 2 puntos, perdón, es diafragma, ¿ok? Entonces, 1, 2 puntos y F es lo mismo. Cuando ustedes vean un lente y les salga 1, 2 puntos seguido 4.5 raya 6.5, significa que el F es 4.5 en la menor distancia focal y 6.5 en la mayor distancia focal. ¿Ok? Así de sencillo. 1 es igual a F y F es igual a diafragma. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué se cierran? Miren, aquí está clarito. F. Recuerden, si no se termina la sesión, ingresamos al mismo grupo, al mismo link, perdón. El F. Y aquí empezamos a charlar una nota importantísima. El F funciona totalmente opuesto. A menor cifra, mayor amplitud. Es totalmente opuesto. El 1,4, que es menor cifra, es el F más abierto. Mírenlo aquí. Súper, súper abierto. Súper abierto. 1,4 es abiertísimo. Hay uno más abierto aún. Hay 1,2. Y bueno, a esto también comienza a costar dinero. Podemos tener lentes fijos de un F totalmente abierto, 1,2, 1,4, 1,8, pero esos F serán más costosos. Estos lentes son más costosos. Este lente de la Secretaría de Cultura, que es para Canon, es un F1.4 y es un lente bastante luminoso, muy bueno, y de hecho es lo siento, de una muy buena manufactura. Hay que tener cuidado cuando se los pase porque veo que la calidad de elaboración está con mejores ópticas que este de acá. ¿Por qué? Porque este está mucho más pesado, es decir, que el lente está mejor elaborado. 1,4, es decir, que este que tenemos aquí tiene ese F que está aquí mostrando, totalmente abierto. Hay 1,2, más abierto aún. ¿Qué significa 1,4? Que entra muchísima luz, pero al mismo tiempo que entra muchísima luz, significa también que el campo de profundidad es reducido. Profe, ¿qué es eso del campo de profundidad? Perfecto, vamos a verlo aquí. En esta gráfica la empezamos a entender un poquito más claro. Este espacio que está enfocado aquí, desde donde está el pajarito nada más, miren, esa es la profundidad de campo. Si queremos ampliar la profundidad de campo, es decir, el rango que tiene de enfoque, esto aquí, tenemos que cerrar el F. Es decir, que lo que está desenfocado atrás, profe, y cuando tomamos retrato y queda súper bonito desenfocado, ¿quiere decir que tengo un F bastante abierto? Sí, así es. Que los que están con desenfoque en el fondo tienen un F abierto o está el fondo muy lejos. Eso responde a bastantes respuestas también, porque uno puede hacer zoom y que el fondo esté muy lejos y también que el elemento se acerque a uno, también se va a desenfocar. Pero en este caso, lo que queremos hacer entender es que para ampliar el rango donde queda enfocado, eso se llama profundidad de campo, ¿ok? Y esto es clave porque muchas veces cuando hacemos fotografía de retrato,
tenemos muy poco espacio de campo de profundidad. ¿Por qué? En este caso, tenemos este lente de 1,4 de F, es decir, el F más abierto que puede tener este lente. Y el campo de profundidad es muy cortito, muy corto. ¿Qué tan corto es? Que si yo enfoco el ojo, la oreja ya está desenfocada. Así de cortito es. Entonces, que si yo tomo una fotografía de retrato a una modelo y la modelo se movió 2 centímetros, yo ya desenfoqué el ojo. Se movió medio centímetro y ya el enfoque ya no está en el ojo, está en la nariz. Así que esos Fs muy abiertos para retrato a veces son muy riesgosos, a menos de que uno tenga un enfoque automático muy certero al ojo o al detalle para que no lo pierda y por más de que se mueva, se siga conservando el enfoque al ojo, ¿ok? Porque si no, prácticamente si lo tenemos todo abierto el F, nos va a quedar desenfocado en el momento en que se desplazó. Para evitar ese tipo de accidentes y que no quede enfocado los dos ojos, sino que quede enfocado uno